buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva clase de la diplomatura en el módulo de defensa. En esta oportunidad trataremos el tema defensa cooperativa, cuya disertación estará en manos de Juan Estanislao López Chorne. Juan es licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, magíster en Ciencias Sociales con mención en Relaciones Internacionales por Flaxo, doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de España. Tiene una especialización en Economía y Presupuesto de la Defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa de la Universidad de la Defensa de Estados Unidos. Se desempeñó como director nacional en cooperación para el mantenimiento de la paz en el Ministerio de Defensa, entre otros cargos en la administración pública. Es docente universitario en la Universidad Nacional de Quilmes y fue docente en la Universidad de la Defensa y la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, muchas gracias, Juan, por estar aquí presente, acompañarnos en esta diplomatura. Quedas en uso de la palabra. Desde hace un par de años estamos atravesando un conflicto bélico en Europa de potenciales y peligrosísimas consecuencias, que ha amenazado, al menos en lo discursivo, a escalar a un conflicto nuclear. La verdad que es algo sumamente serio, porque eran aspectos en los cuales también se había avanzado en términos multilaterales durante todo este tiempo, y particularmente durante la Guerra Fría entre los dos principales contendientes. Y todos los ensayos, por lo menos los ejercicios, los juegos, a los que al menos a los que uno tiene acceso a través de las publicaciones y algunos documentos oficiales, establecen que en un hipotético caso de un intercambio nuclear, inclusive a nivel táctico, las probabilidades de que eso escale a nivel global, en el marco de una guerra ya nuclear generalizada, son altísimos. De manera que ese conflicto bélico en Europa, que involucra, entre otros actores armados, al país, a la Federación de Rusia, al país que tiene más ojivas nucleares de todo el mundo, es un caso realmente preocupante, y en particular para mí, diría como especialista en los asuntos de seguridad internacional, llamativo la forma en la que se comportaron determinados actores en el marco, si quieren, lo podemos poner en el marco de la teoría de los juegos, en el marco donde hay escenarios que pueden implicar la derrota absoluta de todos los participantes, digamos, el fin de la civilización, ni más ni menos. Y que no haya primado como primó en otros momentos, más allá de las diferencias políticas y de los intereses encontrados, comportamientos pragmáticos que tendieran a mitigar, reducir, finalmente resolver en términos políticos este conflicto. Me parece un dato fundamental del contexto actual. Quizá es curioso, cuando vine para acá estaba repasando algunas notas en Twitter por lo inmediato. Estoy mencionando esto, pero estaba viajando Zelensky a Estambul con el propósito de, y Rusia dijo que participaría, no quedaba claro si participaría el propio presidente Putin. Inclusive estaba la hipótesis de que participaría Donald Trump. En fin, menciono esto en un día particular donde la tendencia ha sido quizá más, ha finalmente prevalecido el pragmatismo en el sentido de poder canalizar hacia una solución política, lo que de otra manera podría terminar de una manera catastrófica, no solo para las partes directamente en conflicto, sino para la humanidad toda. En términos generales de las tendencias globales de los últimos años, las últimas décadas, no me voy a detener detalladamente en esto, porque creo que lo deben haber escuchado en otras exposiciones. Vemos una transición de poder de Occidente hacia Oriente, esto en términos de determinados atributos de poder, desde económicos, desde políticos, desde militares.
el rol de la República Popular China a nivel de su peso en el mundo es central. El PBI de China medido en poder de paridad de compra, una metodología que se utiliza mucho para medir, porque si no uno estandariza solamente, no me quiero poner el técnico metodológico en una moneda, pero no qué se puede comprar en cada país con esa cantidad de dinero. Hoy día el PBI de China medido con esta metodología es más grande que el de los Estados Unidos. China está incorporando capacidades militares y tecnología de manera eficiente. En términos más generales, más allá de lo militar, el desafío que plantea, si no es líder en algunas áreas tecnológicas como inteligencia artificial, como fusión nuclear, parecen consolidarse. Entonces estamos ante claramente un actor central en el escenario internacional. Lo que quedaría evaluar es cómo proyecta China a nivel global ese innegable poder que tiene. Cómo proyecta China ese innegable poder que tiene hacia las organizaciones de carácter multilateral. Es claro, China parece apoyar el sistema de las Naciones Unidas. No olvidemos que es miembro del Consejo, miembro permanente con poder de veto del Consejo de Seguridad. Sostiene la Carta de Naciones Unidas en el sentido de respetar la soberanía, la integridad territorial de todos los estados del sistema. Abro un paréntesis y un interrogante con relación a la asertividad que ha tenido la República Popular China, si se quiere proyectar, hay que ver si se quiere proyectar como líder global con relación a determinados conflictos. Particularmente el que estaba mencionando, y el conflicto en términos geopolíticos más importante actualmente. La guerra en Ucrania. ¿Tuvo China un liderazgo, un rol asertivo en pos de promover una solución política para que no se descontrole este conflicto? Ciertamente no lo alimentó, ciertamente no promovió una escalada mayor del conflicto, uno podría decir, pero uno podría cuestionar el liderazgo que tuvo en el sentido de presionar a las partes para promover una solución política. Esto da para analizarlo. Las decisiones en la República Popular China no se toman de manera improvisada, así que seguramente esto se estudió y se ha resuelto de alguna manera que habrá los estudios especializados que analizar. ¿Cómo se inserta nuestro país en ese escenario global? Yo diría que con una creciente pérdida de influencia. Nuestro país, el PIB per cápita de nuestro país no crece desde el año 2011. Nuestro país, que supo tener otra influencia en el pasado, ni que hablar en la década del 40, del 50 y sucesivas, tiene cada vez menos importancia a nivel global. Cada uno sacará sus conclusiones. Podemos echar culpas afuera, pero también deberíamos mirarnos adentro para ver cómo llegamos a esta situación. Sin embargo, somos el octavo país más grande en términos de territorio. Tenemos inmensas reservas de agua dulce en nuestra cordillera, en nuestros acuíferos y en la Antártida. Tenemos el único paso natural entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Junto con Chile tenemos la proyección más cercana hacia el continente, mucho más cercana hacia el continente antártico, mucho más que lo que tiene Sudáfrica y más que lo que tiene, más cerca quiero decir, cuando digo más, que lo que tiene Nueva Zelanda o Australia.
Somos grandes productores de alimentos, tenemos inmensas praderas cultivables, ya lo sabemos, la región pampeana, recursos minerales estratégicos, particularmente hoy, vamos a ver mañana qué pasa, el litio, por ahí mañana deja de ser el litio porque hay algún desarrollo tecnológico que lo suple con otra combinación de minerales, pero podrá ser otro mineral que tengamos en nuestros vastos territorios. Tenemos las terceras reservas de hidrocarburos no convencionales, o terceras de gas, quintas creo, de petróleo. Es decir, hemos hecho las cosas, si me lo permiten ponerlo en términos poco académicos, bastante mal como para complicarnos, pero seguimos siendo un país relevante, diría, a nivel global, por nuestro tamaño, por nuestros recursos naturales, por las cosas que producimos y por nuestra ubicación estratégica en este planeta. Y este no es un aspecto menor, porque en un mundo, completando lo que decía, y para pasar al segundo eje que mencionaba al principio de la charla, en un mundo que tiende a ser más desigual, más incierto y más peligroso, eh, frente a estos atributos, llamémoslo así, que tiene la Argentina, en términos de recursos, en términos de proyección hacia territorios que tienen un estatus jurídico que el día de mañana puede cambiar. Me refiero concretamente y sin eufemismos al Tratado Antártico. El Tratado Antártico es un acuerdo. La Antártida es un pedazo de territorio lleno de recursos y lo va a seguir siendo. El tratado mañana lo pueden denunciar sus países integrantes y pasamos otro estatus en términos jurídicos y los países podrán resolver de manera más amistosa o menos amistosa qué hacer con ese pedazo de territorio. Y en términos de defensa, de la defensa de nuestro territorio, de la integridad territorial de nuestro territorio, estamos también complicados, según mi punto de vista. Mención particular y transversal al tema Malvinas, ¿no? Tenemos una soberanía, una integridad territorial incompleta, tenemos un pedazo grande de nuestro territorio, y las Malvinas, Georgia, Sandwich y los espacios marítimos, o sea, el otro día lo calculaba un colega que a mí me sorprendió la cifra, un 25%, si sumamos todos esos espacios, ocupado por una potencia de otro país. Una potencia extranjera, quiero decir, por el Reino Unido. ¿Cómo nos paramos frente a ese escenario? Y ahí está la importancia, o no, de la defensa cooperativa. Ahí está la importancia que pueda tener cómo resolvemos los desafíos del presente y del futuro. Vivimos tan sobre la coyuntura, a veces proyectamos temporalmente la coyuntura como si eso fuera a suceder en el futuro, que nos olvidamos de ciertos desafíos que pueden pasar de acá a 10, 15, 20, 30 años y que requieren una preparación anticipada para poder estar a la altura de los desafíos que surjan. Y en ese marco, creo que lo puse en los títulos del eje, hay algunas tensiones a nivel ya regional entre lo que podría ser una cooperación a nivel América Latina y el Caribe, o subregional, incluso en algunas regiones de esa región, por eso digo subregional, o una cooperación hemisférica, que es el término que se suele utilizar en Estados Unidos para referirse a nuestro continente, al hemisferio occidental. Lo mencionaba en mis
antecedentes académicos, yo hice 2 cursos en el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos, se llama así, Centro de Estudios Hemisféricos, pero su responsabilidad es América Latina, porque en términos de cómo Estados Unidos distribuye sus diferentes comandos de combate, Estados Unidos tiene distribuido todo el planeta en determinados comandos regionales. A nosotros nos toca, como sabrán, el Comando Sur, pero el resto de América no pertenece al Comando Sur. Es el Comando México, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, fue trasladado al Comando Norte junto con Canadá, 2 vecinos con los que Estados Unidos actualmente tiene algunas dificultades. Por favor, que no me olvide me acordar de eso, porque nuestro continente y en el marco de algunos acuerdos, añejos acuerdos interamericanos, tenemos algunos desafíos que increíblemente ante este estado de dispersión, confusión, incertidumbre, a mi forma de ver no han generado demasiadas reacciones, y me refiero específicamente a los desafíos que ha explícitamente planteado los Estados Unidos, curiosamente no tanto con los países de América Latina, sino a sus propios a 2 de sus propios aliados, como son Canadá, a la que se refiere como Estado 51, y a su primer ministro como gobernador, y con relación a Groenlandia, territorio semiautónomo, tiene un estatus muy particular, es autónomo, pero su política exterior y de defensa depende del Reino de Dinamarca, territorio que queda en América, y que Trump ha dicho que va a intentar incorporarlo por las buenas o por las malas, de alguna forma o de otra, perdón, quiero ser preciso, de una forma o de otra. Tengo entendido, por lo que me han mencionado algunos colegas con relación al estudio del TIAR, que una agresión a Groenlandia estaría enmarcada en el Tratado Interamericano de Asistencia al Asilo. Es decir, es un viejo tratado que no funciona con Malvinas, en el cual los países americanos firmamos que asistiríamos a un país de la región si era agredido militarmente por otro. No creo que se formen grandes alianzas militares en contra de Estados Unidos si en algún momento decide ocupar Groenlandia, pero al menos yo no he observado algún tipo de presentación en este sentido de advertir que esto sería violatorio de esto, de aquello, más del principio de integridad territorial y no intervención de la Carta de Naciones Unidas que hablábamos al principio. Ustedes lo saben, el mundo está tan revuelto que han surgido episodios o fenómenos que merecen la reflexión. Merecen la reflexión porque a veces pasan de alto por todas las cosas que pasan cotidianamente. Entonces hablaba de la cooperación hemisférica versus la cooperación dentro de América Latina y el Caribe, en el marco interamericano o hemisférico, como quieran llamarlo. A nivel defensa tenemos el que mencioné, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tenemos la Junta Interamericana de Defensa, que para muchos, me incluyo, nunca fueron instrumentos o espacios que sirvieran en términos prácticos para la agenda de problemas en materia de seguridad regional, en materia de defensa, que teníamos. Y me animo a decir un poco más bien todo lo contrario, particularmente durante la Guerra Fría y las dictaduras que proliferaron, las dictaduras militares que proliferaron en nuestro continente. Y cabría preguntarse, siempre lo planteo en estos términos, cabría preguntarse qué tipo de aproximación, qué tipo de ordenamiento es el que aproxima, es el que facilita a la República Argentina
la consecución de sus intereses y de sus objetivos estratégicos. ¿Qué es lo que siempre digo? O que dije la vez pasada, cuando di una charla parecida en este mismo espacio. Y acá como funcionario público, como eje ordenador. A veces pareciera que hay que reafirmar lo obvio, porque uno puede tener determinadas afinidades, puede tener determinadas ideologías, puede identificarse más con la democracia liberal, la llamada democracia liberal como me pasa a mí, puede haber estudiado en Estados Unidos, como me pasa a mí, o me pasó, y que no reniego, y que lo pongo en mi LinkedIn. Pero lo que un funcionario público no puede olvidarse es los intereses de qué sujeto jurídico está representando. Y es obvio, es elemental esto. Y puedo dar mi testimonio, que no tiene más que el valor de eso, un testigo. Y vuelvo con un punto que ya toqué, que me ha tocado ver que esto no sucede. No sucede por impericia, a veces. No sucede por faltas de liderazgos. No sucede por falta de formación. Y a veces no sucede porque algunos simplemente o defienden los intereses de otros, lo cual ya es un tema serio, porque no se puede alegar ignorancia o negligencia, o algunos van para cualquier lado. Entonces, cuando uno tiene este eje ordenador que es fundamental y básico, no digo que las respuestas sean más fáciles, pero se sabe bien cómo formular las preguntas y cómo hacer las evaluaciones y las ponderaciones. Entonces, en este sentido, ¿qué quiero decir? A nivel regional, por el peso específico que tienen nuestros países, y ahora me refiero a América Latina y el Caribe, en términos generales lo diría, y voy a después especificar en términos de defensa, resulta indispensable la integración y la cooperación. Pero no lo digo solamente en términos románticos de la agenda de nuestros libertadores americanos y de anhelos patrióticos, sino en términos prácticos de intereses y de diseño de políticas públicas. A nivel regional, y esa descripción que hice de Argentina, la podemos extender a América Latina en términos de sus recursos productivos, en términos de su ubicación geográfica, y en cuestiones quizá, yo no sé llamarlas más fortuitas, hasta inclusive en términos de la exposición a desastres naturales, algo menor en lo que refiere al Atlántico Sur, no tanto el Pacífico, en lo que refiere a diversidad cultural, sería un valor intangible, por supuesto biodiversidad, ni que hablar, agua, hidrocarburos, en fin, no me quiero volver descriptivamente tedioso. En este marco, y por el peso específico que tienen otros países, otros actores globales, el poder militar que tienen, el poder económico que tienen, el nivel de desarrollo científico y tecnológico, casi que resulta indispensable pensar que los desafíos del futuro los vamos a poder gestionar mejor de manera colectiva que de manera atomizada. No sabemos qué va a pasar con el Tratado Antártico. Tiene un statu quo, pero si hay países que plantean ocupar a sus vecinos, hasta hace pocos años, aliados estratégicos, bueno, ¿qué decir respecto a un pedazo inmenso de tierra lleno de recursos que están parados, que no es de nadie en particular y están parados por un tratado?
por un tratado. Entonces, y me ha tocado enfrentar recelos vecinales, chauvinismos anacrónicos, por ejemplo, en nuestra relación con la República de Chile, con quien compartimos un montón de cosas, en términos culturales, en términos económicos, en términos históricos, pero sobre todo compartimos los mismos desafíos a nivel futuro. Creo que nuestras posibilidades de gestionar muchos de estos desafíos que pueden surgir sobre nuestros recursos, sobre nuestro territorio, el agua, la Amazonía, los mares. Se está empezando a explotar la minería en los fondos marinos, ya no solo la explotación de hidrocarburos. Y la Antártida, claramente acá, y por eso vuelvo con el eje ordenador de cuáles son los intereses que uno representa, de qué manera se representan mejor esos intereses. Entonces, y esto es mi opinión personal, yo acá no vengo a hacer una clase de adoctrinamiento, sino precisamente desde cómo interpreto yo los intereses que son mejor representados, los intereses de la República Argentina. No puedo entender esta deconstrucción de los espacios regionales de cooperación. ¿Qué pasó con la UNASUR? ¿Qué pasó con uno de sus consejos más dinámicos, que fue el Consejo de Defensa Sudamericano? Donde se había avanzado tanto, donde se consiguieron logros materiales, como fue cuando la República de Colombia hizo un ataque en territorio ecuatoriano, se pudo desescalar lo que hubiera sido tremendo, que es una escalada bélica entre dos países de la región, donde se pudo conseguir un registro sudamericano, hacer un registro sudamericano de gastos en defensa como medida de confianza mutua, donde se promovieron un montón de acuerdos, donde surgieron la posibilidad de hacer muchos ejercicios militares, y me voy a referir a eso, a la importancia que tienen, porque si me parece algo que es de diplomacia puramente militar y que no tiene de vuelta una bajada práctica a los intereses de la Argentina, intereses que hacen a todos los ciudadanos, intereses que se manifiestan en iniciativas, en políticas públicas, intereses que se financian con recursos de los contribuyentes. Y en este sentido bueno, como en tantas cosas en nuestro país, en poco tiempo cambiamos, en poco tiempo pasamos desde una perspectiva a otra, se deconstruyeron durante el gobierno del expresidente Macri de manera muy rápida la organización y la integración sudamericana, lo cual también nos debería hacer reflexionar sobre qué pilares construimos para que un gobierno venga de una manera tan simple y con un DNU pueda salir. Digo, aprender la lección para cuando tengamos que reconstruir o los que pensamos, y si nos tocan, si el pueblo nos vuelve a dar confianza y el poder para poder intentar reconstruir este tipo de cosas, hacerlo quizá de manera más lenta, pero sobre bases más sólidas. Y observamos bueno, cómo se ha cambiado ese eje hacia una proyección, uno podría llamar de carácter interamericano, de carácter hemisférico, pero en realidad es bajo los lineamientos del poder predominante en la región y en el mundo, que es los Estados Unidos de América. Y no voy a hacer una exposición chauvinista. Estados Unidos, de la misma manera que lo planteé yo acá, defiende sus intereses. Y sus funcionarios defienden sus intereses. Y está bien que así lo hagan. El problema es cuando algún funcionario defiende los intereses de
argentino, donde sea, defiende los intereses de otro país. ¿De Estados Unidos o del que fuere? Entonces, para pasar en limpio, ¿no? Y hacer esta exposición ordenada y permítame lo más didáctica que se pueda. La cooperación en materia de defensa, diría para los países de América Latina y el Caribe, resulta un elemento central para poder gestionar los desafíos que tenemos en el futuro cercano y no tan cercano. En el pasado reciente se pudo avanzar bastante materialmente en este sentido. Muchos de los que hemos trabajado en las gestiones de defensa en el último tiempo tomamos nota de esta cuestión. Se escribieron numerosos documentos estratégicos en este sentido. Y quiero decir, funcionarios que podrían ser, como este caso, peronistas, pero también no peronistas, sino teniendo un foco ya en un sentido, si me permiten, yo no sé si es una provocación o no, tecnocrático. Nota aparte, vuelvo con un tema. He visto tantas disfuncionalidades en el Estado argentino, de propios y extraños, si me permiten, que casi que me sale una reivindicación a la tecnocracia. Eh, Defecciones profesionales, defecciones morales, porque uno está obligado, como decía, a representar los intereses del sujeto jurídico que representa, y si no te gusta, te vas. Bueno, y observamos a nivel de cooperación regional una deconstrucción de esto, y un alineamiento completamente diferente. En el gobierno de Macri, Argentina anunció su salida de UNASUR. Yo no sé si técnicamente hizo la denuncia formal en términos, pero si no, a los hechos prácticos, Argentina dejó de operar en ese espacio. Y se alinearon los intereses con lo que establecía, parece muy simplista, pero algunos lineamientos desde los Estados Unidos de América. Quiero decir, en términos de políticas públicas y de la función pública, y cómo algunas cosas increíblemente siguen vigentes. Nuestro país, de acuerdo a la DPDN, que voy a explicar, la Directiva de Política de Defensa Nacional vigente, que es del año 2021, todavía tiene a nivel su sistema de defensa la misión de crear un espacio, un sistema subregional de defensa. Es una orden del comandante, del presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que cada 4 años debería, no se ha cumplido a rescatable este plazo, producir una directiva, que es la Directiva de Política de Defensa Nacional. Entre esas misiones que ordena el comandante en jefe, sigue estando vigente porque todavía no hay otra directiva de política de defensa nacional. La han prometido, no la han hecho. Interesante que salga una nueva directiva y eventualmente analizarla. Pero sigue vigente la conformación de un espacio regional de defensa, lo que nos lleva, Marcelo, te diría más que hablar de defensa cooperativa, ya más que cooperación estamos hablando de integración. Integración que involucra un montón de cosas. Yo me noté algunas cuestiones acá. De vinculación bilateral, regional, multilateral. Y podemos ir haciendo un breve análisis
de este año y medio de gestión de la administración Milei, podríamos poner guión Petri, donde uno puede enumerar una sucesión de acontecimientos, de decisiones. ¿Qué sucedió en todo este tiempo? En materia de política de defensa, y por supuesto, como es política de defensa, es política internacional. Cuando se produjo la agresión de Rusia a Ucrania en el año, corríjame, 2022, fines de marzo, si no me acuerdo, de 2022, una semana después o pocos días después, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina con otros 140 países, reprobó la agresión, así fue el título que se usó, de Rusia a Ucrania, que había sido la agresión, como analista, si quieren después lo respondemos, puede entender las razones que tenía Rusia para emprender esta aventura militar. En términos de la Carta de Naciones Unidas, había dos países que se reconocían mutuamente y uno que atacó militarmente a otro. Bueno, Argentina tomó esa postura, fue el posicionamiento que tomó la República Argentina a nivel de su política exterior y que decantó a nivel del Ministerio de Defensa. Se enfriaron las relaciones con la Federación de Rusia, pero al mismo tiempo, y en un posicionamiento que no era del gobierno anterior de Alberto Fernández, ni del anterior, ni del anterior, sino un posicionamiento, diríamos, tradicional de la República Argentina, de las pocas políticas de Estado que teníamos, era no apoyar a ninguna de las partes en conflicto y bogar por una solución política y pacífica al conflicto. En este sentido, de manera permanente se le transmitió, supongo, puedo hablar por el Ministerio de Defensa, puedo hablar por el área internacional del Ministerio de Defensa, y si en Cancillería habrán hecho lo propio, y en otras áreas lo propio, se le transmitió particularmente a Ucrania, a Rusia, a Estados Unidos y al resto de nuestros países amigos de Europa que Argentina había repudiado la agresión militar de Rusia a Ucrania, pero que no iba a apoyar militarmente a ninguna de las partes en conflicto. ¿Qué sucedió en los últimos meses? A mediados del año pasado, el gobierno de Javier Milei resuelve incorporarse al grupo de contacto de defensa Ucrania. En el comunicado de prensa de Casa de Gobierno, reconocen que este grupo tiene por fin brindar ayuda humanitaria y militar a Ucrania, y el grupo es conocido, lo conocerán tal vez por este nombre, como el grupo de Rammstein. Es en efecto un grupo donde están los principales países, los países más principales, las principales economías occidentales, los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y otra serie de países para apoyar militarmente a Ucrania. Lo cual, desde mi punto de vista, plantea un grave desatino, porque creo que Argentina y otros tantos países habían encontrado un equilibrio en el sentido de repudiar una agresión militar, pero no respaldar militarmente. Esto nos involucró directamente en el conflicto europeo, nos puso directamente en contra de un país que ha apoyado de manera invariable los reclamos argentinos con relación a Malvinas, me refiero a la Federación de Rusia, y de vuelta sin ninguna afinidad, sino teniendo por foco los intereses de la República Argentina. Un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, ¿a cambio de qué? Bueno, esta es una pregunta interesante y puede tener respuesta. Y no trato de ser capcioso con esto. Curiosamente, lo vimos hace tiempo después, meses después, cuando asume Donald Trump y asume una postura diferente a la que claramente diferente a la que tenía la presidencia de Biden.
en una votación de esas normales, digamos, estándar que se hacen en la Asamblea General, en la cual se quiere reivindicar la integridad territorial de Ucrania, alguna cuestión muy, muy elemental en torno a lo que es la Carta de Naciones Unidas. Argentina, que es miembro del grupo de Rammstein, que apoya oficialmente a Ucrania en el conflicto, se opone a una resolución de la Asamblea General, siguiendo la postura de Estados Unidos, que Estados Unidos la puede tener con relación a promover lo que estamos viendo hoy, una solución política al conflicto en Ucrania, que no se termine el mundo para Estados Unidos, para China, para Rusia y para Ucrania, digamos. Entonces no voy a analizar, no me corresponde, los intereses políticos de los Estados Unidos de América en las Naciones Unidas y por qué no cambió radicalmente su postura. Lo que sí puedo cuestionar es por qué Argentina tiene una postura esquizofrénica con relación, permítanme ponerlo así, a Ucrania. Somos miembros del grupo de Rammstein, pero votamos en contra de Ucrania. Exactamente al revés de lo que se venía. Exactamente al revés de lo que se venía haciendo. Repudiábamos la agresión militar, pero no apoyábamos militarmente a las partes. Ahora apoyamos militarmente a las partes, pero no repudiamos la agresión militar. Es una cuestión que es llamativa. En este marco de alineamiento internacional, Argentina el año pasado se unió, esto es menos conocido, a la Fuerza Marítima Combinada que funciona en el Océano Índico y en Medio Oriente, que tiene su sede, su cuartel general en Bahrein, pequeño país, una isla en el Golfo Pérsico. Eh, Nuevamente uno podría preguntarse, ¿por qué nos involucramos en esa agenda? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué ganamos? Una agenda que tiene la lucha contra la piratería y algo que también estamos viendo todos los días o de manera rutinaria, entre los conflictos y los problemas, ya me parece que tiene que atender, está el tema de Yemen, de los hutíes. Es cierto, también se ocupan de los piratas somalíes, pero en el caso de los hutíes no estamos hablando de un grupo de piratas desalineados en un barco o en una lanchita remendada que asolan embarcaciones mercantiles, sino de un grupo que controla un pedazo grande del territorio de Yemen y que lanza misiles balísticos contra países vecinos como Israel, o que lanza, hoy salió la nota, reconoció Estados Unidos, que derribó con un sistema muy moderno, el sistema Phalanx de la empresa Raytheon, un misil balístico. Ya es el último eslabón de defensa que tiene un barco, casi quiere decir casi un barco militar, o podrían haber averiado seriamente un barco militar norteamericano. Es decir, estamos hablando de actores militares con capacidades militares muy grandes. ¿Y qué hacemos nosotros ahí? No puedo responder, bueno, sí, parcialmente sí, pero hacía falta tanto, digamos, para congraciarnos con Estados Unidos, de vuelta a meternos donde yo creo no nos tendríamos que haber metido. No correspondía, no ganábamos nada. Durante el gobierno de Macri, del Mauricio Macri, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional del Estado de Georgia, de Estados Unidos de Georgia. Lo firmó el entonces exministro de Defensa, el entonces ministro de Defensa, Julio Martínez, y el subjefe de la Guardia Nacional de Georgia en la Embajada Argentina en Washington. Estaba Martín Lustó como embajador. Es decir, una falta de correlación protocolar inmensa. Nunca encontramos los antecedentes administrativos, burocráticos, que si alguno ha trabajado en la función pública sabe que tiene que haber, simplemente una cartulina firmada.
en los cuales la Argentina resolvió cooperar, establecer un ámbito de cooperación con una fuerza mixta, digamos. Las guardias nacionales en Estados Unidos cumplen a nivel estadual la función de último eslabón de protección a nivel de law enforcement, a nivel policial, cuando se ven desbordadas el sistema policial. En los Estados Unidos es mayormente municipal. Entonces intervienen las Guardias Nacionales. Las mismas pueden ser convocadas a nivel federal por el Pentágono, a través del Buró de las Guardias Nacionales, para intervenir en conflictos bélicos. Entonces, están vestidos de verde, tienen grado militar, son fuerzas militarizadas, pero a nivel estadual funcionan como fuerza de seguridad. Nosotros no firmamos el acuerdo con el Buró de la Guardia Nacional del Pentágono, sino que lo firmamos directamente con el subjefe de la Guardia Nacional de Georgia, cuya agenda de Georgia justo, ¿por qué digo justo? Porque fue poco tiempo después de que se produjera el, el asesinato por parte de la policía del ciudadano afroamericano Floyd, que lo ahogó con la rodilla un policía de Atlanta, de la ciudad de Atlanta. Bueno, hubo, si recuerdan algunos, hubo desbordes sociales en Atlanta, la población local, sobre todo la población afroamericana, se levantó, hubo manifestaciones. ¿Quién intervino en Georgia? La Guardia Nacional. Los grupos antidisturbios de la Guardia Nacional. Cuando nos tocó asumir, este acuerdo se suspendió, se puso en suspenso, se trató primero de indagar cómo había sido la génesis y el tratamiento, el análisis técnico que debían hacer los funcionarios. Fue difícil encontrar los antecedentes, les confieso. Ciertamente sí había un instrumento firmado por el ministro de Defensa, los norteamericanos podrían decir, bueno, yo hice mi trabajo. Acá vino tu ministro y firmó. Pero no se avanzó. El gobierno de Milei, para hacer corto, ha reactivado eso. O sea que tenemos un acuerdo firmado entre nuestro sistema de defensa a través de su ministro de Defensa, el representante secretario del presidente y comandante en jefe, con una fuerza de seguridad mixta de un estado de los Estados Unidos. Tengo el siguiente antecedente, es curioso porque nuestro país firma un acuerdo con una Guardia Nacional de otro país, con Estados Unidos, cuando resolvió en 1880, mediante una ley nacional, eliminar las Guardias Nacionales. O sea, firmamos un acuerdo con un tipo de organización que supimos tener de tantas cosas que imitamos del sistema norteamericano y que resolvimos eliminar. En efecto, una de las primeras normas que promueve, porque la vota el Congreso, Julio Argentino Roca, el presidente Roca en 1880, después de que el Ejército Nacional vence a la fuerza, llamémoslo así, de Buenos Aires, en la llamada Batalla de los Viejos Corrales, fue promover una ley que eliminara toda forma de cuerpo armado que no fuera guardias nacionales y milicias todavía, que no fuera el ejército, llamado entonces Ejército Nacional, hoy día Ejército Argentino. Entonces, teniendo ese antecedente, habiendo resuelto no seguir ese modelo a nivel nacional, no involucrando a nuestras Fuerzas Armadas, porque así lo establecen normas, decretos, leyes, decretos, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, firmamos, sin embargo, un acuerdo de cooperación con la Guardia Nacional de Georgia. Nuevamente la misma pregunta. ¿Para qué? Solicitamos el ingreso como socio global de la OTAN. Esto no es una integración formal a la OTAN, lleva tiempo, Corea lo es, Colombia lo es, pero involucra toda una serie de deberes, de compromisos y de derechos. Es un proceso largo. Nuevamente la misma pregunta. ¿Para qué? Incorporación de sistemas de armas. Para hablar, digamos, del aspecto internacional de la defensa.
teníamos el FONDEF, lamentablemente tengo que usar ese tiempo verbal, la ley sigue vigente, pero siempre advertimos, has pasado con otras asignaciones específicas, que cuando se trata de la ley de presupuesto, muchas son, en algún articulito de la ley de presupuesto, son dejadas de lado y muere la asignación. La asignación específica, bueno, en este caso fue ya todos los públicos conocimientos, aún peor porque no tenemos ley de presupuesto y no, o se ejecuta mínimamente. De hecho, estamos con algunos colegas tratando de hacer cálculos qué cifra mínima se está ejecutando de ese FONDEF. No es que estuviéramos en el mejor de los mundos, el FONDEF es la ley de financiamiento de la defensa que consiguió media sanción por impulso del entonces diputado Rossi en el último año de la gestión de Mauricio Macri, tuvo su sanción definitiva por parte del Senado en el primer año de la gestión de Alberto Fernández, y Rossi, el propio Rossi como ministro de Defensa, que permitía ir recomponiendo intertemporalmente de manera lenta pero progresiva la descapitalización que tienen las Fuerzas Armadas producto de la caída en los presupuestos de defensa. En fin, no me voy a detener tanto en esto. En ese marco se establecieron una serie de iniciativas, ya que Argentina podía proyectar una serie de ingresos presupuestarios que iban a venir por producto de este instrumento para poder firmar la adquisición de sistemas de armas. Entre ellos, uno central es el de la aviación de combate. Argentina perdió la aviación o los cazas de intercepción supersónica en el año 2005, cuando se desprogramó el sistema Mirage. Sistema que ya en el 2005 tenía muchas dificultades en su funcionamiento, pero formalmente desprogramado ese año. Y se comenzó el trabajo para suplir esa capacidad que se había perdido. Se analizaron varias propuestas, entre ellas, por ejemplo, el caza ligero coreano FA-50, que cuando se avanzó, recordarás Marcelo, cuando se estaba avanzando en esas negociaciones, llegó una nota entregada a nuestra representación en Seúl por parte de la empresa diciendo, bueno, no podemos garantizarles al sistema, eran 6 ítems importantes. ¿Por qué? Porque eran británicos, eran de origen británico. Argentina, después de todo el tiempo que pasó de la Guerra de Malvinas, sigue soportando el veto a la incorporación de equipamiento militar británico. Y esto no es un tema menor, porque como pasa en cualquier área de alto valor agregado, capital intensiva, los sistemas de armas occidentales están transnacionalizados. Tienen miles de componentes, muchos de ellos los fabrican empresas británicas. Entonces se avanzó con Corea, que tenía un sistema que tenía ventajas y desventajas, en fin. Pero finalmente hubo que descartar todo análisis, ya que no era. La alternativa no era alternativa porque no se podía, porque tenía componentes elementales que no proveían los británicos. Se siguió analizando alternativas de Rusia, alternativas de India. El de Rusia entró en problemas precisamente con la guerra, que todavía existe, todavía está presente, quiero decir. Estados Unidos y China fueron avanzando las iniciativas chinas y las de Estados Unidos. Estados Unidos salió con una propuesta que finalmente es la que resolvió el gobierno de Petri, de unos aviones, de una generación vieja de aviones de sistema con precisión F-16, que sorteaban el tener componentes críticos británicos. Tenían otros componentes británicos, pero como no son críticos, podían suplir eventualmente por otro proveedor. Y una propuesta china de un caza, un avión de ataque e intercepción de cuarta generación más, nuevo, que, bueno, a raíz de los múltiples conflictos que hay a nivel global, ahora hubo varias noticias a raíz
este desgraciado episodio que esperemos termine entre India y Pakistán, entre dos países amigos de la República Argentina. Nuevamente, sin entrar en detalles, tampoco correspondería entrar en detalles, se fue avanzando con ambos países, las dos propuestas eran económicamente buenas. Ahora, lo que estuvo presente con Estados Unidos en la negociación, y esto lo puedo decir porque están los diarios, me remito a lo que dicen los diarios, pongámoslo así, era, che, hablen con los británicos que levanten el veto. Si no, quienes se terminarían comprando, si sucedía eso, los aviones chinos, no éramos nosotros. Los que nos obligaron fueron los británicos. Los que están introduciendo en el Atlántico Sur material militar mayor, pues no estamos hablando de un blindado de ruedas, que para mi área era central, para las misiones de paz, pero ¿qué más da? Sí. Bueno, estaba bueno el proyecto con Brasil, porque integraba industrialmente, nos integraba además en términos de interoperabilidad con Brasil, el chasis me refiero a un sistema 6x6 de Iveco, en fin, por otras razones. Pero el tema de los aviones de combate era geopolíticamente importante. El tema de que terminaran aviones de combate modernos chinos en un país de América Latina era un tema serio para los norteamericanos. Y nosotros sabíamos que era un tema delicado para los norteamericanos. Entonces estaba en la mesa de negociación, según cuentan algunos medios periodísticos, el tema de, bueno, ustedes tienen cierto ascendiente, tienen cierta influencia con los británicos, tal vez si consiguen que los británicos tengan el gesto político y material de sacar ese veto ridículo, se faciliten las negociaciones. Y los chinos también con sus intereses, sus propuestas. ¿Qué pasó al final? Se firmó un acuerdo por los F-16, firmó el contrato con los Estados Unidos a cambio de nada. Nuevamente, a cambio de nada. No es un tema menor, y esto ya excede el caso particular, sino en términos generales lo que uno tiene que plantear, y el eje ordenador que mencionábamos hace un rato. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es hacerle la guerra al Reino Unido, la guerra es un hecho espantoso, ese tiene que ser la última instancia y extrema. Nuestro objetivo el objetivo ulterior es conseguir recuperar de alguna forma la soberanía sobre las Islas Malvinas a través de la negociación, que es lo que establece nuestra Constitución. Y uno no se sienta a negociar con los británicos, nada menos, y se lleva todo, y ellos no se llevan nada, en fin. Habría que llegar a esa instancia y en todo caso debatir, como hemos debatido en otros momentos, otras cuestiones parecidas. Pero quiero decir, el asunto es sentar a los británicos en una mesa de negociación. El asunto es sentar a los británicos en una mesa de negociación y todo aquello que les facilite políticamente y económicamente el statu quo a los británicos, como ellos sí hacen muy bien y de manera muy prolija y eficiente sus políticas públicas, no los va a sentar en una mesa de negociación. Y como ellos hacen de manera muy eficiente y seria sus políticas públicas, porque tienen que rendir cuenta con sus auditorías, porque tienen que rendir cuenta con sus ciudadanos, porque tienen que rendir cuenta con sus contribuyentes, y porque tienen que explicarle en el Parlamento a los legisladores escoceses por qué gastan más plata en el Atlántico Sur, y no hay que ser un experto en política británica para saber estas cosas, importa que pongamos, porque si ponemos en la Patagonia algún avión con capacidad real de combate, como la que mostraron algunos aviones en este conflicto en India y Pakistán, que terminaron derribando un avión de última generación francés, para los británicos les complica la ecuación económica, porque están obligados por sus documentos estratégicos a tener superioridad aérea. Y no es lo mismo tener una 4 o tener un avión que no tiene capacidad de combate que tener un avión que tiene capacidad de combate. Así, me permiten decirlo, así de simple. Entonces no se trata si son chinos, si son norteamericanos,
son afganos. Se trata de cuál es la alternativa que les complica más la ecuación a los británicos, con el objetivo no de ganarles una guerra, sino con el objetivo de fastidiarlos en términos económicos y políticos lo suficiente como para que digan, bueno, ¿a qué intentemos a negociar? ¿Parece una quimera? Para mí no lo es. Para mí, si fuéramos consistentes, esta es mi visión, lo he debatido, lo he discutido, sentar a los británicos en una mesa de negociación no es una quimera. Pero tenemos que ser consistentes, y los foros políticos, por supuesto, hostigar en el buen sentido de la palabra a los británicos en diferentes foros internacionales respecto al abuso que hacen de su poder de veto en el Consejo de Seguridad, desconociendo todo tipo de llamamiento de la comunidad internacional a sentarse a negociar, bueno, tampoco es gratis. Pero hacerlos gastar plata no les sobra nada, ¿eh? Tampoco es gratis y nos colocaría más cerca de esa mesa de negociación. Después, ojalá llegáramos a ese caso, hay que sentarse a negociar con los británicos también. Entonces también, yo observo, y insisto, esta es mi opinión, acá no vengo a bajar línea ni a hacer adoctrinamiento, una serie de desatinos de política internacional en materia de defensa difíciles de explicar, al punto tal que para mí ha habido, yo hice mi tesis doctoral sobre la construcción de el gobierno político de la defensa en Argentina hasta el año 2010, ¿no? Tuve que poner un corte temporal y vi desde el 83 y antes también, ¿no? Analizando la doctrina de defensa nacional de Perón, la doctrina de seguridad nacional, la conformación del sistema de defensa en Argentina desde la guerra de independencia. Pero del 83 a esta parte yo diría que hay 4 tipos de ministros, ministras de defensa. Ha habido buenos ministros, ministras, algunos más o menos, algunos malos y Petri. Yo creo que en este marco de confusión global, de bizarrismo de la política que a veces cuesta entender, algunos asistimos, ya no desde la perspectiva de determinado posicionamiento ideológico, yo lo digo a título personal, trato de ser lo suficientemente cínico en el sentido literal de la corriente filosófica para no tomarme tan en serio mi peronismo, me considero peronista, pero sí desde la perspectiva de cómo se construyen las políticas públicas. Estamos asistiendo, me parece, a veces a un show que yo diría bochornoso, realmente bochornoso, porque uno no es el dueño de la verdad. Y yo puedo sentarme con colegas, lo he hecho, me ha tocado estar en el Congreso, cuando Nilda Guerra era presidenta de la comisión, teníamos que convocar a todos los espacios para organizar las reuniones, y uno se da cuenta de que, como decía Pepe Mujica, quien podemos recordar hoy, por su fallecimiento, no todos tenemos todas las tuercas y todos los tornillos. La verdad que no tenemos todas las... Ni el otro está tan equivocado, ni nosotros tan acertados. Pero dicho esto, a mí me sorprende, me revela realmente las cosas que estamos observando hoy día en Argentina y en otros lugares. Bueno, Marcelo, creo que con esto... Bueno, gracias por tu posición. A mí me gustaría plantearte un tema que también es preocupante, ¿no? El otro día hablábamos acá y les decía a los alumnos de la diplomatura, en la última parte de mi exposición, que para lograr la cooperación e integración había que tener 2 cosas más o menos claras. La primera, identificar intereses en común. Nadie se asocia si no tiene nada para hacerlo. Y la otra, identificar amenazas, que también son comunes. Porque si no, un sistema de defensa no tiene ningún objeto si no hay una amenaza concreta. Pasamos de una situación virtuosa, como fue, lo mencionaste, en UNASUR con el Consejo de Defensa Sudamericano, donde medianamente pudimos ponernos de acuerdo en Latinoamérica respecto de eso, a su disolución, y ahora veo con más preocupación encima un cambio de agenda. En el caso de la Argentina, no es para sorprenderse, porque, digamos, en ese alineamiento absoluto sin razonamiento, directamente hacemos lo que otros nos mandan, no sería para sorprenderse.
Lo que sí me llamó la atención, viendo un medio especializado en el norte de allá, que en una reunión bilateral entre Chile y Perú, de los Estados Mayores Conjuntos, hicieron un convenio de cooperación donde los únicos temas de la agenda eran el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Digo, las máximas autoridades militares de dos países que tienen también mucho para proteger, el litoral marítimo del Pacífico, bien, la proyección antártica, el único tema de cooperación entre dos países que fueron antagonistas por problemas territoriales termina siendo tema que, como yo les decía el otro día, en algunos países más, en otros países menos, pero en general, salvo el caso de Colombia, un conflicto que se extendió en el tiempo, después uno puede ver cuáles son los causales de eso, no se justifica ni siquiera desde el punto de vista de la amenaza, de la magnitud de la amenaza. Es decir, cuando acá hacemos el despliegue en el norte, justificando ese despliegue sobre la base del tema del terrorismo y el narcotráfico, uno pregunta ahí, como decimos, ¿para qué? ¿Dónde está la amenaza que justifica utilizar el último instrumento que tiene el Estado Nacional para la defensa de su soberanía en un fin policíaco que ni siquiera tiene magnitud? Es decir, la incoherencia es completa, es decir, más allá de lo que uno pueda pensar. Quería plantearte ese tema porque me parece también ilustrativo, porque de poder volver a recrear este tema a nivel regional, ¿cómo hacemos para cambiar, digamos, la orientación de estos intereses comunes, de estas amenazas comunes? Sí, gracias por la pregunta. La toqué especialmente cuando leí el acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia, por poner el foco sobre los acuerdos y los asuntos internacionales de la defensa. Efectivamente, nuestro país tiene muy claramente organizado eso, más allá de los shows que monten, que a veces conviene no subirse. eh, Digo, con relación a este despliegue, que no va a ser despliegue en el norte de tropas, de fuerzas militares argentinas, que sin embargo, bueno, involucra ciertos riesgos, pero que los países de la región se organizan de diferente manera en relación a la militarización de la seguridad. Eso es un tema que nosotros siempre teníamos presente, y cuando digo nosotros, digo desde el Ministerio de Defensa, particularmente a mí me tocaba con relación a los ejercicios combinados. Teníamos que calibrar en qué ejercicios participábamos, en cuáles no, y en cuáles sí, pero no haciendo determinadas cosas, porque nuestro ordenamiento jurídico, nuestras fuerzas militares no participan en cuestiones de seguridad interior. Pero estamos obligados a respetar las decisiones que tomen otros estados soberanos. Si Perú, si México, si Colombia resuelven que sus fuerzas armadas intervengan en asuntos de seguridad interior, bueno, problema de ellos. Es un aspecto que no tiene que interrumpir y no interrumpió en su momento nuestra integración, nuestra cooperación en materia de defensa, sin embargo, quedaba de lado en algunas cuestiones o se organizaba de diferente manera de acuerdo a los ordenamientos jurídicos que tuviera cada uno de los países. Esto es una cuestión. Ahora, hay un dato que es innegable, que en todo caso avala desde la evidencia empírica el posicionamiento argentino y de otros países, como Chile, como Uruguay, inclusive como Brasil, que está limitado, digamos, el accionar militar en seguridad interior, está bastante restringida. Y es que en todos los países, o en los principales países que se ha militarizado la lucha contra el narcotráfico, voy a dar nombres, en México, en Colombia y en Perú, invariablemente aumentaron los homicidios, aumentaron las violaciones a los derechos humanos y aumentó la producción de narcóticos. Entonces, teniendo como eje, como guía, de vuelta, los intereses, de vuelta, las políticas públicas como soluciones concretas a problemas concretos, la militarización es echarle nafta al fuego. Sin embargo, ha sido un aspecto central de la agenda del Comando Sur. No me van a dejar entrar a Estados Unidos. El Comando Sur, entonces preguntémonos por qué el Comando Sur persiste. Yo casi le hago esta pregunta a al almirante Faller, Craig Faller, que realmente no se la hizo. ¿Por qué persisten en una
iniciativa política, en políticas que no dan resultados, punto. Para no caer en cuestiones ideológicas y en nuestra propia historia, que ha sido tremenda, ¿no? La intervención de los militares en cuestiones internas. Y a veces uno cae ya en la teoría de las organizaciones. El Comando Sur es el comando regional con menos presupuesto de todos los comandos regionales. Y le cuesta, por suerte para nuestra región, no dijimos, hay un montón de cosas. Esta es una región de paz. América Latina es la región más desigual del planeta, pero es una de las regiones con menos incidencia de conflictos armados. No es Asia, imagínense lo que es el comando de Pacífico, que involucra Asia Central, o el comando que involucra Extremo Oriente, China, Japón, o el África-Com, con todos los conflictos, todas las guerras que hay, tampoco hablé de eso. Parece que la única guerra es la de Ucrania. A mí, desgraciadamente, me ha tocado con el tema de las misiones de paz ver, me río con ironía, ¿no? El espanto, el horror y todas las guerras que pasan. Bueno, el Comando Sur tiene un área complicada, en sentido de corporativo y de organizaciones en términos presupuestarios. Ha tenido que desarrollar una hipótesis. Yo creo que persisten en esto porque es un tema que les permite seguir teniendo una agenda, permítanme ponerlo así. Del mismo modo que está el tema China, pero es aceitoso China. ¿Cómo entra China en materia de defensa en la región? Y de repente los pesqueros, esos vetustos y oxidados pesqueros chinos se transforman en una especie de flota organizada por el Partido Comunista Chino, y de repente la pesca ilegal que existe, y que no solo lo hacen los chinos, sino lo hacen un montón de otros países, y en nuestro caso, en todo caso, lo peor son las licencias ilegales que dan las autoridades de facto de Malvinas. De repente se hipertrofia, eso quiere decir, el tema de la pesca ilegal y cómo metemos a los chinos en la agenda. Entonces, sí, ahí hay una agenda que tenemos que tratar entre nosotros. Yo creo que tenemos que persistir por nuestra historia, por la experiencia internacional comparada, para ponerlo en términos científicos, en no militarizar la seguridad interior. No sirve, es peor. Pero bueno, hay que respetar las decisiones que tomen otros estados soberanos. Por supuesto, no podemos cuestionarle a nadie cómo resuelve sus asuntos internos, y teniendo ese asunto claro, seguir persistiendo en la integración regional. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público. Bueno, muy agradecido por tu participación, como siempre, Juan. Ha sido realmente muy esclarecedora. Echa puntos de la realidad a los conceptos estratégicos que fuimos manejando en la clase anterior. Y bueno, los quiero invitar el próximo martes, la conferencia que va a ser virtual sobre geopolítica del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida, que va a estar a cargo del conterminante retirado Manuel Guillermo Tomé. No va a ser presencial porque no está en el país, pero ha tenido la gentileza de poder desarrollarla a distancia. Así que bueno, los esperamos a través del canal virtual de OPEA. Muchas gracias. Muchas gracias.